Estaba en la sala con mi suegra y mi esposo, pero sentía que no existía. ¿Me puedes oír?, pregunté. Mi esposo se volteó hacia su madre y bromeó: «Mamá, ¿escuchas algo?». Ella respondió: «No, nada en absoluto». Se rieron juntos mientras me ignoraban. Conteniendo las lágrimas, empaqué mis cosas y me fui de su casa. Soy Miranda, tengo 42 años, y finalmente he encontrado la felicidad. Recientemente, mi jefe me invitó a una cena italiana de lujo, pero la vida no siempre fue así. Hace 5 años, vivía con mi esposo, Frank. Nos conocimos en una cita a ciegas y rápidamente nos hicimos amigos porque teníamos la misma edad y muchas cosas de qué hablar. Nuestra segunda cita fue natural, y me alegró haber tomado esa oportunidad. Estaba nerviosa por esta cita a ciegas, le dije a Frank. Él sonrió y dijo: «Me alegra que vinieras, porque así pude conocerte, Miranda». Salimos durante 6 meses antes de que Frank me propusiera matrimonio, y yo acepté. Sus padres lo instaron a casarse, y mi papá me sugirió lo mismo. Parecía el momento adecuado. Sin embargo, un mes después de nuestra boda, Frank confesó algo sorprendente. «Lo siento, Miranda», dijo, arrodillándose frente a mí. «Me emborraché en una fiesta y alguien me robó la billetera y agotó mi tarjeta de crédito. No puedo pagar el alquiler. Vamos a mudarnos con mi mamá». Quedé atónita. Recordé haberlo encontrado borracho y dormido en un callejón cerca de nuestro departamento una noche, pero en ese momento no había mencionado que le robaron la billetera. «¿Por qué no podemos simplemente pagar el alquiler?», pregunté. Frank negó con la cabeza. «¿Sabes lo caro que es este departamento? No hay forma de que puedas pagarlo». El alquiler era de menos de $800, y yo podía cubrirlo fácilmente con mi salario. Pero Frank parecía convencido de que no podía. En lugar de preguntarme, ya le había dicho a su mamá que nos mudaríamos. Me sentí atrapada. No me llevaba bien con mi suegra. La primera vez que la conocí, suspiró fuerte y dijo: «¿Qué te pasa?». Frank eligió a una mujer tan común. Me hizo sentir pequeña. Incluso después de que nos comprometimos, me dijo: «Te permitiré casarte con él, pero no seas una carga para Frank». Sus palabras me dolieron profundamente. Vivir con ella se volvió insoportable, pero Frank siguió adelante con el plan. Más tarde supe que su propio esposo, el padre de Frank, se había divorciado de ella porque ya no soportaba su personalidad. Cuando le pregunté a Frank sobre eso, se encogió de hombros. «¿Quién sabe?», sucedió. Después de irme de la casa de mis suegros, recordé lo que Frank dijo una vez sobre el divorcio de sus padres. «Probablemente fue una pelea tonta», me dijo de manera casual, sin darle mucha importancia. Nunca parecía preocuparse mucho por lo que lo causó. Desde la primera vez que conocí a mi suegra, no me dio buena espina. Lamentablemente, mis instintos tenían razón. Cuando nos mudamos a su casa, las cosas empeoraron. Tan pronto como llegamos, ella saludó a Frank con mucho cariño. «Bienvenido, Frank. Ve a descansar en la sala. Te traeré té y bocadillos». Lo trató como a un niño. Pero cuando me habló a mí, su tono cambió. «¿Ya puedes guardar tus cosas? Te estoy siendo generosa dejándote vivir aquí», me gritó, mirándome con furia. Me sorprendió su grosería, pero no tuve más opción que manejar la mudanza. Dirigí a los mudanceros y comencé a desempacar. Esperaba que Frank manejara sus cosas, pero en lugar de eso, se acercó y dijo: «¿No has desempacado mis cosas aún?». Normalmente, una esposa desempaca primero las cosas de su esposo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le respondí tranquilamente: «No sabía dónde poner tus cosas». Pareció darse cuenta de eso y comenzó a desempacar su propio equipaje. Más tarde, mi suegra vino a ver cómo íbamos. Me miró con desdén y dijo: «Qué mala esposa, haciendo que tu esposo haga todo el trabajo». No discutí, aunque me sentí frustrada y herida. Desde el primer día, ya me preocupaba no durar mucho aquí. Las cosas empeoraron después de eso. La oficina de Frank estaba más cerca de la casa que la mía, así que siempre llegaba antes. A mi suegra no le importaba eso. Si llegaba después que Frank, ella estaba en la puerta, esperando para criticarme. «Miranda, ¿por qué no cocinas la cena para tu esposo? ¿No deberías estar en casa más temprano para tenerla lista para él?», me regañaba. Ni siquiera me dejaba quitarme los zapatos antes de comenzar su sermón. Me sentía completamente no bienvenida en su casa. Esta vez, decidí hablar con mi suegra, Sara. «Sara, yo también trabajo. Soy empleada a tiempo completo, igual que Frank. Mi trabajo está más lejos, así que, aunque terminemos a la misma hora, es imposible que llegue antes que él», le dije, tratando de mantener la calma y no dejar que mis emociones se apoderaran de mí. Ella no tuvo respuesta. Su rostro se puso rojo y se retiró a la sala. Suspiré, me quité los zapatos y entré.
Fue entonces cuando las cosas dieron un giro. Frank y mi suegra comenzaron a ignorarme. Al principio, pensé que era un malentendido. Si hablaba más fuerte o repetía lo que decía, respondían, pero solo para discutir cosas importantes. Después de 6 meses a un año, me di cuenta de que algo no estaba bien. Frank, ¿tú y tu mamá me están evitando?, le pregunté un día cuando estábamos solos. Él parecía molesto. ¿Qué? ¿Por qué alguien evitaría a su familia? Estás imaginando cosas, respondió. Esperaba que fuera solo mi imaginación, pero las cosas empeoraron. Me ignoraban de manera evidente. Frank, ¿sobre las cuentas de este mes?, pregunté, pero él actuó como si no existiera. Se levantó y se fue a su habitación. Sara, ¿qué hay para la cena?, le pregunté a mi suegra. Ella ni siquiera me miró, miraba la televisión. Cuando volví a llamarla, subió el volumen para ahogar mi voz. El ruido era tan fuerte que me dolían los oídos y me fui, sintiéndome humillada. Esto se convirtió en mi vida diaria. Comencé a cuestionar todo. ¿Habrá sido algo que hice? ¿Por qué me trataban así? Caí en una tristeza profunda, pero seguí haciendo las tareas del hogar, la lavandería, cocinar, limpiar. Mi suegra hacía algo de trabajo en la casa cuando no estaba, así que la casa funcionaba, pero vivíamos como extraños. Pensé que si permanecía callada, eventualmente podríamos volver a hablar, pero pasaron 2 años, y nada cambió. Un día, después de escuchar una historia de alguien en el trabajo, tuve una pregunta que quería hacerle a Frank, pero por más que le hablara, él no respondía. Finalmente, me frustré. Oye, di algo, ¿no eres sordo?, grité en la sala donde Frank y Sara estaban sentados. Frank se volteó hacia su mamá. Oye, mamá, ¿escuchas algo? No, no oigo nada, dijo ella, riendo con él. Fue en ese momento cuando finalmente entendí, no me estaban ignorando por accidente, lo estaban haciendo a propósito, solo para herirme. Me di cuenta de que ya no era mi familia. Con ese pensamiento, empaqué mis pertenencias, dejé la casa y dejé los papeles del divorcio firmados. Un rato después, fui a la oficina de la ciudad y vi que el divorcio ya se había finalizado. Estaba oficialmente soltera de nuevo. Después de dejar a Frank y su madre, regresé a la casa de mis padres para sanar. No quería que Frank supiera dónde trabajaba, así que dejé mi empleo y encontré uno nuevo. Cuando mi vida se estabilizó, me mudé de la casa de mis padres y comencé a vivir por mi cuenta. Fue durante este nuevo capítulo que conocí a Jim, el hombre de mis sueños. Nos encontramos por primera vez en una cafetería cerca de mi trabajo. Dejó caer su billetera mientras pagaba, y mientras ayudaba a recoger las monedas caídas, me dio las gracias y hasta me compró un café. Pensé que era solo un encuentro casual, pero poco después nos encontramos nuevamente en el trabajo. Sorprendida, le agradecí de nuevo por el café, pero él lo restó importancia, diciendo, tú me ayudaste primero, así que no hay necesidad de darme las gracias. Durante los 3 años siguientes, seguimos encontrándonos, y finalmente, Jim confesó sus sentimientos. Me gustaría salir contigo. Si te parece bien, dijo nervioso. Yo acepté. Mi primer matrimonio con Frank fue apresurado. Lo conocí en una cita a ciegas y me casé rápidamente, lo que resultó ser un gran error, pero con Jim, tuve 3 años para conocerlo, por lo que me sentí tranquila al comenzar una relación. Eventualmente, Jim me pidió que me mudara con él antes del matrimonio, y comenzamos a vivir juntos. 4 años y medio después de mi divorcio con Frank, Jim y yo nos casamos. Evitamos una gran boda, prefiriendo una ceremonia íntima. Para ese entonces, ya me había olvidado completamente de Frank, hasta que de repente, me contactó. Olvidé bloquear su número. El mensaje decía, mi mamá falleció, ven al funeral. Me quedé confundida. ¿Por qué debería asistir al funeral de su madre, siendo su exesposa de hace 5 años? Se lo conté a Jim, sintiéndome confundida. Jim dijo, ¿quieres ir? Aunque sea solo al velatorio, yo iré contigo. Has sido parte de sus vidas, y ahora eres mi esposa. Para ser honesta, no quería ir. No tenía ningún deseo de ver a Frank o a su familia otra vez, pero tampoco quería que pensaran que era como ellos, fría e indiferente. Además, con Jim a mi lado, me sentía segura. Si Frank quería usar este funeral para reconectar o reconciliarse, podía cerrar esa posibilidad de inmediato. Era la oportunidad para dejar realmente mi pasado atrás. Así que, Jim y yo fuimos al funeral, nos vestimos adecuadamente, integrándonos con los demás dolientes. Cuando Frank me vio, se acercó con una sonrisa demasiado arrogante para un funeral. No lo había visto en 5 años, y se veía diferente. Su rostro estaba más lleno, probablemente por la inactividad,
y su sonrisa era inquietante. Hola Miranda, no borraste mi número, así que supongo que todavía sientes algo por mí, ¿verdad? La voz presuntuosa de Frank me irritó. Perdiste tu tiempo también, ¿no? No puedo creer que te hayas ido y divorciado de mí por algo tan trivial. Te dejaré volver si me ruegas. Sus palabras fueron como una bofetada. La sonrisa en su rostro me incomodó, pero antes de que pudiera responder, la mirada de Frank se desvió hacia mi lado. Su sonrisa desapareció al instante. Jim estaba a mi lado, su mirada fría y fija en Frank. Puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro y preguntó con firmeza, ¿tienes un problema con mi esposa? El rostro de Frank se puso pálido, y su arrogancia desapareció. Tartamudeó, jefe. Esto es. Incliné la cabeza, confundida. ¿Por qué Frank llamaba a Jim, jefe? Sabía que Jim era el presidente de la empresa donde trabajaba, pero no tenía idea de que tuviera alguna relación con Frank. ¿Qué quiere decir? Le pregunté a Jim. Jim suspiró y explicó, nunca te lo dije, pero después de que comenzamos a salir, investigué sobre tu exmarido, quería entender lo que pasaste. Fue entonces cuando descubrí que este hombre fue despedido de su trabajo anterior por malversación de fondos de la empresa. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Los recuerdos de mi matrimonio inundaron mi mente. Siempre sospeché que algo no estaba bien. En su momento, había escuchado de un conocido en común que Frank tenía problemas en el trabajo, pero no conocía toda la historia. Cuando salió a la luz su malversación, él me mintió, diciendo que le habían robado la billetera y que sus ahorros se habían ido. En ese entonces, traté de confrontarlo, pero él y su madre me ignoraron, obligándome a mudarme a la casa de ella. Esa fue la gota que colmó el vaso, y los dejé a ambos. Jim continuó, después de que descubrieron su malversación, logró conseguir trabajo en otra empresa. Esa empresa es una de nuestras socias comerciales, y él está a cargo de la cuenta. La cara de Frank ahora estaba empapada en sudor, y parecía un animal acorralado. Su arrogancia había desaparecido por completo, y estaba temblando visiblemente. Al darse cuenta de su situación, Frank tartamudeó, ¿podemos pretender que no dije nada? La arrogancia que había mostrado momentos antes había desaparecido por completo. Su jefe, que había estado cerca, notó la conmoción y se acercó rápidamente, visiblemente confundido. No pensé que te vería aquí, dijo el jefe de Frank nervioso. ¿Qué pasa, señor presidente? Jim suspiró, claramente cansado de la situación. Se dirigió calmadamente al jefe de Frank. Para serte sincero, mi esposa se divorció de este hombre hace 5 años después de que él y su madre la maltrataran durante 2 años. Siempre mantuve separadas mi vida personal y profesional, pero ya no puedo ignorarlo más. El jefe de Frank se mostró horrorizado. Ya veo, tartamudeó, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Jim volvió a mirar a Frank y le dijo con firmeza, he tolerado tu comportamiento porque no quería mezclar negocios con lo personal, pero después de lo que acabas de decirle a mi esposa, ya no puedo ignorarlo. Le debes una disculpa, y más te vale estar preparado para explicar esto a tu jefe también. La cara de Frank se volvió aún más pálida. Abrió la boca como para decir algo, pero no salieron palabras. Yo estaba allí, observando al hombre que una vez intentó controlar y menospreciar mi vida derraparse frente a mi esposo. Era una justicia poética, y por primera vez en años, me sentí libre de las sombras de mi pasado. Seguí a mi esposa aquí porque estaba preocupada por ella, dijo Jim con calma, su tono autoritario cortando la tensión en la habitación. El jefe de Frank parecía atónito. ¿Estás bromeando?, gruñó, tomando a Frank por los hombros. Frank, explícalo. Frank tartamudeó, sus ojos mirando de un lado a otro como un animal atrapado. La confianza que había mostrado antes había desaparecido por completo, dejándolo pequeño y patético. La mirada de Jim no vaciló. Cuando asistí al funeral con mi esposa, este hombre tuvo la osadía de decirle que la aceptaría de vuelta si rogaba. Me alegro mucho de haber seguido a mi esposa aquí hoy. El jefe de Frank se puso rojo de rabia. ¿Qué diablos hiciste?, gritó, sacudiendo a Frank por ambos hombros. Jim, siempre compuesto, levantó una mano. No quiero humillar a mi esposa más de lo que ya ha sido humillada por esta familia, así que nos vamos ahora. Pero diré esto, esta familia le ha hecho cosas terribles a mi esposa, y no veo razón para quedarme y discutirlo más. El jefe de Frank se veía horrorizado. Sí, claro, como usted desee, tartamudeó, me aseguraré de manejarlo adecuadamente. La cara de Frank se desplomó, su expresión era de total derrota. Viéndolo ahora, no podía creer que fuera el mismo hombre que una vez intentó controlar mi vida. Jim y yo intercambiamos una mirada, y sin decir una palabra más, nos fuimos. Unos días después, Jim llegó a casa con noticias.
Recibí una llamada de esa empresa comercial. Dijo, tu ex esposo fue despedido. ¿Despedido?, pregunté, sorprendida. Pensé que no dejabas que los sentimientos personales interfieran con los negocios. No lo hice, respondió Jim encogiéndose de hombros, pero aparentemente, su empresa no pensó lo mismo. Descubrieron que había estado aumentando los gastos y utilizando fondos de la empresa de manera inapropiada. Ese fue el factor decisivo. Suspiré, es terrible que haya estado casada con alguien así. Jim se rió. Bueno, ese divorcio me llevó a ti, así que no me puedo quejar. Reí, mi corazón se sintió liviano. Es cierto. Más tarde, escuché una historia ridícula a través del chisme. Al parecer, Frank, en un ataque de desesperación, intentó irrumpir en lo que pensaba que era la casa de mis padres, gritando, Miranda, perdí todo por tu culpa, eres responsable de esto, mejor págame. La ironía, mis padres vendieron esa casa hace años y se mudaron a otro lugar. Una nueva familia vivía allí ahora, y no tenían idea de quién era Frank. Asustados por su grito nocturno, llamaron a la policía, y Frank fue detenido. Frank y su madre siempre fueron mal vistos por sus parientes debido a su mal comportamiento. Nadie quería ayudarlo después de su caída. Un día, escuché que uno de sus familiares lo había visto en una fila de un comedor comunitario, tan desaliñado y irreconocible que ni siquiera estaban seguros de si era él. No pude sentir lástima. Frank finalmente estaba cosechando las consecuencias de su egoísmo y crueldad. En cuanto a mí, seguí adelante. He construido una vida feliz con mi esposo amable y cariñoso, y rara vez pienso en Frank. Es solo una sombra de mi pasado, una que estoy agradecida de haber dejado atrás.